Hay algo que a todos nos ha pasado al menos una vez, ese momento en que sientes que ya viviste lo que estás experimentando. Una escena, una frase, un lugar, todo es idéntico, pero imposible. El famoso déjà vu. Para la mayoría es solo un fallo de memoria, una anomalía neurológica. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si ese error es una grieta? Una fractura minúscula en algo mucho más grande, mucho más perturbador. Una pista que nos dice que esto, lo que llamamos realidad, no es tan real como creemos. La teoría de la simulación no es nueva, pero en los últimos años ha dejado de ser una simple especulación filosófica. Hoy, científicos, ingenieros, e incluso figuras públicas como Elon Musk, la consideran una posibilidad cada vez más plausible. Y no porque sea una buena historia, sino porque hay cosas en el mundo que, simplemente, no tienen sentido. Coincidencias imposibles, patrones que se repiten, reacciones predecibles en sistemas que deberían ser caóticos. Lo que sentimos como vida podría no ser más que una interfaz, un programa, una experiencia diseñada. Según esta teoría, vivimos dentro de una simulación informática tan avanzada que no podemos distinguirla de la realidad. Cada objeto, cada persona, cada recuerdo, serían construcciones digitales ejecutadas por un sistema cuyo nivel de detalle es tan profundo que hasta nuestras emociones, nuestra historia y nuestra conciencia serían parte del código. Tú, que estás viendo este video ahora, podría ser simplemente un nodo consciente dentro de una red, un proceso corriendo, un personaje que cree ser libre, cuando en realidad se mueve dentro de los límites de una arquitectura diseñada. El filósofo Nick Bostrom planteó en 2003 que si una civilización alcanza el punto tecnológico para simular conciencias, es inevitable que lo haga. No una vez, sino millones. En ese escenario, las posibilidades de que nosotros seamos la simulación en lugar del original son altísimas. Elon Musk lo resumió de forma directa: hay una en miles de millones de probabilidades de que vivamos en la realidad base. Y aunque suene exagerado, la lógica detrás del planteamiento es sólida. Si la simulación es posible y se ha hecho, entonces hay más universos simulados que reales. Es estadística, pura probabilidad. Y si todo esto es una simulación, entonces ciertas anomalías que experimentamos podrían ser más que simples rarezas. Glitches, fallos del sistema, pequeñas fisuras que revelan el fondo del código, gente que aparece de la nada y actúa con patrones idénticos, situaciones que parecen repetir una y otra vez. Cosas que desaparecen y luego reaparecen. Sensaciones de vacío, de no estar del todo aquí. Eso que la mayoría descarta como casualidad, podría no serlo. ¿Nunca te has preguntado por qué hay tantas repeticiones en tu vida? ¿Por qué ciertas personas se comportan como si siguieran una secuencia escrita? ¿Por qué algunos días se sienten programados? Incluso fenómenos como el tiempo, el envejecimiento, la muerte, podrían ser solo partes del sistema. Condiciones establecidas para darle estructura al juego. Y lo más inquietante es que, dentro de una simulación, todo lo que percibimos podría ser falso, menos la conciencia que lo observa. Tu mente, eso que no puedes tocar, pero que sabe que está ahí. La física cuántica incluso ha aportado elementos que alimentan esta teoría. Partículas que cambian de estado cuando las observas. Realidades que solo se concretan cuando hay alguien mirando. Es como si el universo no existiera hasta que tú lo ves. Como si necesitara tu atención para materializarse. Tal como ocurre en los videojuegos, los escenarios se cargan cuando el jugador se acerca. Los detalles solo aparecen cuando es necesario. ¿Y si eso es lo que está ocurriendo ahora mismo? Lo que llamamos realidad podría no ser una constante. Podría ser una carga dinámica, una simulación optimizada. Pero ¿con qué fin? ¿Quién la ejecuta? ¿Y por qué? Las teorías son muchas, que somos parte de un experimento, que somos réplicas de una civilización extinguida que busca revivir su historia, o que simplemente somos entretenimiento para una mente superior. Hay quienes creen que incluso nosotros podríamos haber aceptado esta simulación antes de entrar, que lo olvidamos, que algo lo borró. Lo cierto es que, cuanto más avanzamos tecnológicamente, más nos acercamos a crear nuestras propias simulaciones. Mundos virtuales hiperrealistas, inteligencias artificiales conscientes, entornos donde la línea entre lo real y lo simulado se borra. Y si nosotros ya le estamos intentando, ¿qué nos hace pensar que alguien no lo logró antes? Pero si todo esto fuera cierto, si realmente estuviéramos dentro de una simulación, ¿qué sentido tendría nuestra existencia? ¿Somos simples procesos corriendo dentro de un sistema?
¿Somos personajes en un juego? ¿O hay algo más profundo detrás de este diseño? Las preguntas no son nuevas, pero toman un matiz mucho más inquietante bajo esta teoría. Si todo está simulado, ¿qué pasa con el libre albedrío? ¿Estamos eligiendo realmente, o solo reaccionando a instrucciones predefinidas? ¿Nuestras emociones son genuinas, o respuestas programadas? ¿Y si incluso el amor, el miedo, el dolor o la espiritualidad son solo parte del algoritmo? Hay filósofos que afirman que incluso si viviéramos en una simulación, eso no quitaría valor a nuestras experiencias. Que lo vivido sigue siendo vivido, aunque esté dentro de un entorno artificial. Pero si lo piensas bien, esa idea también es peligrosa. Porque si no podemos confiar en la realidad, ¿en qué podemos confiar? Muchos creen que el propósito detrás de una simulación podría ser el estudio de la conciencia. Observar cómo reaccionamos al sufrimiento, a la muerte, al misterio. Cómo evolucionamos bajo la ilusión del libre albedrío. Otros creen que esto es un sistema de aprendizaje, una especie de escuela cósmica donde se entrena la conciencia en condiciones extremas. Y están los que sostienen que esto no tiene propósito alguno. Que simplemente somos producto de una civilización curiosa o incluso de una inteligencia artificial que nos mantiene corriendo por inercia. Y aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Porque no son solo los científicos o los filósofos quienes lo dicen. Hay relatos de personas que aseguran haber tenido experiencias fuera del sistema. Gente que, durante estados de meditación profunda, traumas o experiencias cercanas a la muerte, describe haber salido de la simulación. No como una metáfora, sino literalmente, como si algo se apagara, como si todo lo que vemos fuera una proyección, y solo al borde de la desconexión se percibiera la verdad. Algunos describen ver el código, como en Matrix. Otros, simplemente, una sensación absoluta de que lo que antes creían real era solo una pantalla. ¿Y si los sueños son momentos de reconexión? ¿Y si los estados alterados de conciencia son la grieta por la que accedemos, aunque sea por segundos, al sistema detrás del sistema? La religión, la filosofía y la ciencia espiritual han hablado de esto desde siempre, aunque con otros nombres. Maya, la ilusión. Samsara, el ciclo. El velo. El holograma. Todos intentan decir lo mismo, que lo que vemos no es lo que es. Que detrás de esta estructura, hay otra cosa. Y lo más perturbador es que, cuanto más investigamos el universo, más se parece a una simulación. El tejido del espacio-tiempo responde a códigos matemáticos. Las partículas subatómicas se comportan como bits de información. Las leyes físicas se repiten con tal precisión que parecen instrucciones de programación. Incluso el ADN, la base de la vida, es un sistema de codificación casi perfecto. ¿Es casualidad o evidencia? Y si este es un entorno simulado, ¿quiénes son los demás? ¿Son conscientes como tú? ¿O son solo parte del sistema? Esa pregunta no es cómoda. Pero muchos investigadores del tema aseguran que no todas las personas que ves son reales. Que algunos son lo que llaman NPCs, entidades no conscientes que simplemente reaccionan, pero no sienten, no cuestionan, no se despiertan. Están ahí para dar forma al escenario, para poblarlo, para reforzar la ilusión. Entonces, ¿cómo saber si alguien es real? ¿Cómo saber si tú lo eres? Tal vez la única diferencia está en la pregunta. Porque los que son parte del sistema no dudan, no cuestionan, solo siguen el flujo. Pero aquellos que empiezan a sospechar que algo no encaja, que hay algo más, tal vez son los únicos que están verdaderamente despiertos. Y si estás viendo este video, y algo dentro de ti se está moviendo, si una parte de ti siente que esto no es solo una teoría, puede que tú seas uno de ellos. Uno de los que empieza a recordar. Pero si esta es una simulación, ¿cómo se sale? ¿Se puede? ¿O acaso el propósito no es escapar, sino despertar dentro de ella? Algunos investigadores creen que no estamos aquí por accidente. Que si eres capaz de cuestionarte la naturaleza de la realidad, es porque tu conciencia está diseñada para eso. Y que en este juego, si es que lo es, la evolución no se mide por fuerza, por inteligencia o por poder, sino por la capacidad de recordar que estás en el juego. De mirar a tu alrededor y notar que todo lo que ves es una construcción, una fachada, un patrón. Y entonces, empiezas a ver cosas que los demás no ven. Empiezas a darte cuenta de que ciertas conversaciones parecen repetirse, que algunas personas siempre actúan igual, que ciertos momentos parecen demasiado sincronizados. No como si fueran aleatorios, sino como si estuvieran escritos, planeados, calculados, como si el universo,
de alguna manera, respondiera a ti, como si estuviera esperando que tú actives algo. Y ahí es donde la realidad, la simulación y la conciencia se cruzan en un mismo punto. Porque si esta es una simulación, y tú estás consciente de que lo es, entonces tienes una ventaja, una grieta, un acceso, tal vez no para salir, pero sí para cambiar las reglas desde dentro, redefinir tu experiencia, rediseñar tu propósito, reescribir el personaje que te asignaron. En un entorno simulado, todo es información, todo puede ser manipulado. Lo único que no puede ser forzado es lo que tú decides creer. Y eso es exactamente donde empieza tu poder. ¿Qué ocurre si dejas de actuar como si todo fuera real? ¿Qué pasa cuando empiezas a hablarle al sistema y el sistema te responde? Muchos dicen que las sincronicidades aumentan, que las señales se intensifican, que el mundo responde con una lógica extraña, casi mágica. No porque sea magia, sino porque estás tocando el fondo del código, como si algo detrás de todo esto te estuviera observando, esperando a que despiertes del todo. Y cuando lo haces, nada vuelve a ser igual. Lo que antes era rutina, ahora es teatro. Lo que antes era destino, ahora es un diseño editable. Y tú dejas de ser víctima de la realidad, para convertirte en su arquitecto. Tal vez por eso esta teoría incomoda tanto. Porque si es cierta, entonces todo cambia. La religión, la ciencia, la historia, el tiempo, pierden su sentido habitual. Y en ese vacío, solo queda una pregunta. ¿Quién eres tú, cuando todo lo que te define es falso? Quizá el sentido de esta simulación no sea atraparte. Quizá el verdadero propósito sea ver si puedes salir de la mentira sin necesidad de escapar del entorno. Ver si puedes despertar dentro del sueño. Y si logras hacerlo, entonces el juego cambia. Entonces todo lo que parecía inexplicable empieza a responder. Las señales se alinean. Los personajes cambian. La historia se abre. Y el universo, o el sistema, deja de comportarse como una máquina, y empieza a actuar como un espejo. Uno que te refleja no lo que eres, sino lo que estás listo para ver. Comenta abajo. ¿Alguna vez sentiste que todo estaba programado? ¿Has vivido un glitch en tu realidad? ¿Te has preguntado si eres más que tu personaje? Dale like si alguna parte de esta historia resonó contigo, si sentiste que algo encajó, aunque no sepas exactamente qué. Comparte este video con esa persona que, como tú, ve señales donde otros ven coincidencias. Alguien que no acepta la realidad como la venden, sino como la siente. Suscríbete a Hipótesis Misteriosas si estás listo para cuestionarlo todo, para ir más allá de lo evidente, para recordar lo que fuiste antes de olvidar. Porque aquí, no buscamos respuestas simples. Buscamos abrir puertas. Y si tú llegaste hasta esta parte del video, tal vez ya abriste la primera. Y recuerda, si todo esto es solo un código, entonces cada pregunta que haces puede ser una clave para reescribirlo.